Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Nuevamente ya estamos nuevamente en Shabbat, el día delicioso, el día más esperado y anhelado por todos los que somos estudiantes de la Torah. De Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva, de fiesta en fiesta, ¿no es cierto? Tendremos que estar en la presencia del Todopoderoso. Es un mandamiento y hay que cumplirlo. En esta semana, entrando ya en materia, corresponde estudiar la Parashá Beat Hanan, que significa algo así como y supliqué. Voy a leer un poquito para que entremos en contexto. En la primera aliyá, esto está ahí en Deuteronomio 3:23, del 7 al 11. Dice así: yo también supliqué a Adonai en aquel tiempo, diciendo: oh Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos y en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jardín, aquella buena región montañosa, y el Líbano. Pero Adonai se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y Adonai me dijo: basta, no me hablen más de esto. Sube conmigo a la cumbre del Piga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este jardín. Pero encarga a Josué y anímala y fortalece, porque él pasará a la cabeza de este pueblo, y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Y nos quedamos en el valle frente a Bet-peor. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que Adonai hizo en el caso de Baal-peor. Pues a todo hombre que siguió a Baal-peor, Adonai lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros, que permanecisteis fieles a Adonai, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como Adonai me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar a poseerla. Así que guardadlo y poneros por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Adonai, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate de guardarla, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Avanzando un poquito más adelante, que es de donde me quiero tomar, aquí en la tercera día dice: entonces Moshe designó 3 ciudades al otro lado del Jardín, al oriente, para que huyera allí el homicida que involuntariamente hubiera matado a su vecino sin haber tenido enemistad contra él en el pasado. Y huyendo a una de estas ciudades salvará su vida. Becer en el desierto, sobre la meseta para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. Esta es pues la ley que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto al otro lado del Jardín, en el valle frente a Bet-peor, en la tierra de Seón,
rey de los amorreos que habitaba en Hesbón, a quien Moshe y los hijos de Israel derrotaron cuando salieron de Egipto. He leído parte de la primera, segunda y la tercera día para entrar en contexto. Como se dijo la semana pasada, este libro de Deuteronomio, de la Biblia, es en definitiva la oportunidad en que el pueblo de Israel ya está frente a la tierra prometida. Es decir, pasaron los 40 años del desierto, Moshe solicita, suplica al Eterno acceder a la tierra prometida, sin embargo, el Eterno en su soberana voluntad y perfecta voluntad determina que Moshe no puede entrar a la tierra. Por lo tanto, los sabios de Israel enseñan que este libro, estos relatos, abarcan más o menos 30 días, un mes, después un tiempo bastante corto si lo comparamos con los 40 años que estuvieron en el desierto. Y aquí vemos a Moshe nuevamente cumpliendo con su labor de gran maestro, gran legislador, en donde está ahora repasando, recordándole toda la Torá que el Eterno le dictó a él y que de esa misma manera él le transmitió al pueblo. Sin embargo, en este libro vemos por primera vez que estas palabras ya no están siendo dictadas por el Eterno, sino que es del conocimiento que tiene Moshe acumulado, ¿no es cierto? Comienza ahora a recordarle, a exhortárselo al pueblo. Es decir, estamos frente al primer sermón, la primera exposición de la Torá hecha por un varón, en este caso, el más grande de los profetas como Moshe. ¿Por qué es el más grande? Evidentemente porque ha sido el único ser humano nacido de hombre y de mujer, ¿no es cierto?, que ha estado hablando cara a cara en el monte de Sinai con Moshe, con el Eterno, ¿no es cierto?, recibiendo todos y cada una de esas instrucciones que hasta el día de hoy están vigentes y que tienen pleno valor y que para que las estudia y las practica, evidentemente que están siendo eficaces y palabras todavía muy vivas. Y tal como leí en la última parte, ¿no es cierto?, en donde el Moshe les recuerda el mandamiento de las ciudades de refugio. Es decir, este mandamiento ya se había comentado en el libro del desierto, ¿no es cierto?, de Números, y ahora, como dije, Moshe está recordándoles todos y cada uno de los episodios y los mandamientos que fueron dictados oportunamente por el Eterno, pero ahora Moshe lo está recordando. Y uno de los estatutos más complejos que hay de entender hasta el día de hoy son efectivamente las ciudades de refugio. Tal como lo señala ahí, y tendréis ciudades de refugio para que pueda huir ahí la persona que involuntariamente, sin proponérselo, pudiera haberle causado la muerte a un semejante. No está hablando aquí del homicida que con intención le quita la vida a otra persona, porque de acuerdo con la Torá, ese individuo debe ser también quitado de la congregación, debe ser muerto. Sin embargo, estos accidentes que suelen ocurrir involuntariamente, que causan la muerte, el Eterno lo tenía previsto y por lo tanto consideró, ¿no es cierto?, lugares de refugio para que estas personas se ocultaran y fueran protegidas del vengador. Entonces, quiero hablar justamente esta noche de eso, de las ciudades de refugio. Entonces, el estudio lo tomé de la plataforma aislatino.com, del cual soy lector asiduo. Generalmente estoy consultando, hay mucho material de muy buena calidad ahí, aunque son judíos clásicos, ¿no es cierto? Hay mucho material útil para los estudiantes de la Torá. Así que basado en un estudio
que conseguí ahí, que me parece muy apropiado, de muy buena calidad, necesario para que nosotros también podamos aprender de Torah. Entonces, como dije, ciudades de refugio. Dice así la escritura y en número 35:10, y que también lo recuerda aquí en Deuteronomio, que lo acabamos de leer, dice así: cuando crucen el río Jardén hacia la tierra de Canaán, designarán ciudades para ustedes. Ciudades de refugio serán para ustedes, y el asesino huirá allí, aquel que mate a alguien de forma involuntaria. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Un accidente involuntario. Las ciudades serán para ustedes un refugio del vengador para que el asesino no muera, sino que hasta que se presente ante la asamblea para ser juzgado. La ley, son estatutos, ¿no es cierto?, de las ciudades de refugio, son una de las leyes de la Torá que cuesta mucho comprender hoy día en el mundo en que vivimos actualmente. Es un mundo muy diferente a cuando se dictaron estas leyes. Según como es explicada en el Talmud y como es descrita por Maimónides, ¿no es cierto?, esta ley puede ser caracterizada de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuáles son las reglas de las ciudades de refugio? Número 1, son 4 puntos. Número 1, el perpetrador de un homicidio debe huir a una de las ciudades de refugio inmediatamente después de la muerte de la víctima, para evitar ser asesinado por el vengador, que es el pariente más cercano de la víctima. Esto aplica a todos los homicidios inadvertidos, ¿no es cierto?, o premeditados. Es independiente a si el perpetrador es culpable por el homicidio bajo el debido proceso judicial o no. La única excepción es un homicidio que es claramente el resultado de un accidente fortuito. Es decir, tengamos claro eso. Aquí no hay intención de matar, no hay maldad, no hay malicia, no hay premeditación. Es un accidente. Número 2, la Corte escolta entonces al perpetrador a enfrentar el juicio en la zona en la cual fue cometido el acto. Si es culpable de asesinato, entonces será debidamente ejecutado. Si la Corte encuentra que el homicidio fue un resultado de un accidente fortuito, el cual era absolutamente impredecible, entonces es exonerado y puede volver a su vida normal. Pero si el homicidio fue resultado de un accidente previsible, es decir, hubo algún grado de negligencia involucrada, entonces debe huir nuevamente a una ciudad de refugio para evitar que el vengador, quien aún tiene derecho de asesinarlo, lo pueda matar. Es decir, para evitar ser asesinado, esta persona tenía que quedarse ahí en estas ciudades designadas. 3, el perpetrador del homicidio debe quedarse en la ciudad de refugio hasta que muera el gran sumo sacerdote que ostenta el cargo en el momento del asesinato. Si deja la ciudad de refugio por cualquier razón antes de la muerte del sumo sacerdote, entonces puede ser matado por el vengador. Estará a salvo solamente si se limita a una ciudad de refugio. Y número 4, si el asesinato fue consecuencia de un imprudente descubierto, o si fue un acto de asesinato premeditado que no es punible bajo la Torá, por ejemplo, si no hubo una advertencia formal al asesino antes de que cometiese su acto, y si solo hay evidencia circunstancial, y si solo hay un solo testigo, entonces incluso las ciudades de refugio no podrán salvarlo del vengador, quien tendrá el derecho de asesinarlo en cualquier lugar donde lo encuentre. Este proceso parece haber sido extraído, ¿no es cierto?, directamente de estas ciudades que habían en el oeste, el salvaje, lejano oeste, o como se vivía en muchas partes del mundo en el siglo XVIII hacia atrás. ¿Cómo podemos reconciliar este proceso aparentemente salvaje con el alto estándar de comportamiento civilizado que generalmente demanda la Torá en lo que se refiere a las relaciones interpersonales? En este caso, podríamos preguntarnos, ¿qué pasó con el debido proceso judicial? Ahora vamos a hablar acerca de la culpa. Veamos primero el tema de la culpa. Un problema que presenta un aspecto dual.
Cuando a una víctima se le ocurre un accidente involuntario, la muerte parecería ser mucho más atribuible a la providencia divina que a la culpa del perpetrador. ¿Por qué el asesino debe enfrentar la posibilidad de ser asesinado por el vengador por una tragedia que pareciera ser más culpa de Adonai que suya? Además, todo el proceso estaría mal. Si él es considerado culpable, entonces debería merecer la pena la muerte por medio de un proceso judicial apropiado o no merecerla del todo. Aquí nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de poner su destino en la mano de un vengador? Es más, otra pregunta, ¿acaso no hay una prohibición específica de la Torá sobre vengarse? Dice así, Levítico 19:18, no tomarás venganza y no guardarás rencor contra los miembros de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabí Shimon ben Laki comenzó su clase sobre el tema del homicidio con el siguiente versículo. Éxodo 21:13 dice, pero si él no le preparó una emboscada, sino que Adonai causó que viniera a su mano. Sobre este versículo, el profeta Samuel dijo lo siguiente. Como dice el proverbio de los antiguos, del malvado brota la maldad. Ahí está en 1 Samuel 24:13, lo puede leer ahí en su Torá. ¿De qué está hablando este versículo? Es muy curiosa la reflexión que hace Samuel. Se refiere a dos asesinos. Uno que mató sin querer y el otro que lo hizo de forma intencional. No había testigo para ninguno de estos eventos. Adonai arregla entonces que ellos se queden en el mismo hotel, por ejemplo, donde la siguiente escena se desarrolla en presencia de testigos. El que mató deliberadamente termina sentándose bajo una escalera por la cual está descendiendo el que mató sin intención. Este resbala y cae sobre el asesino, quien está sentado bajo la escalera y lo mata. Cayó sobre él. ¿El resultado cuál es? El asesino que era culpable recibe su justo castigo, la ejecución, mientras que el que había asesinado sin querer es forzado al exilio, recibiendo de esta manera su justo merecido. Es decir, aquí es como dice entonces, se explica, del malvado brota la maldad. Continuando con esta explicación, Rabí Shimon obviamente está lidiando con el tema de la culpa. Por lo tanto, vamos a seguir con esta misma línea de razonamiento. Por ejemplo, cuando Samuel dice el proverbio de los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? ¿A qué se refiere? ¿Qué tan antiguo es esa experiencia? Los comentaristas explican, por ejemplo, que el proverbio de los antiguos es una referencia a la Torá, naturalmente. No hay duda de que esto es verdad, pero no explica por qué se refiere a la Torá de esta extraña forma, particularmente en relación al tema de los asesinos. La referencia claramente no es accidental. Esta forma de referirse a la Torá es un fenómeno único en todas las escrituras. El Maharsha, un gran comentarista del Talmud, trata de insinuar una respuesta, trata de responder a estos hechos. El exilio, por ejemplo, fue el primer castigo que menciona la Torá, el cual fue impuesto nada más ni nada menos que al padre Adán por haber traído inadvertidamente la mortalidad a la humanidad, permitiéndole al ángel de la muerte entrar a este mundo por el hecho de haber comido del árbol del conocimiento. Poco después, su hijo Caín, o Caín, sufrió del mismo destino por el asesinato inadvertido de su hermano Abel. Aquí hay que explicarlo. Este asesinato, que Caín mató a Abel, es considerado inadvertido,
Porque en aquella época, Caín no sabía que uno podía matar a un ser humano. Nunca había ocurrido algo así. El cual es principalmente espiritual por medio de apuñalar repetidamente el cuerpo de su adversario. En este caso era su hermano. No había habido nunca un crimen, por lo tanto no se sabía qué era eso. Aquí Rabbi Shimon nos está diciendo que el exilio es un fenómeno tan antiguo como el hombre y que solo podemos comprenderlo si estudiamos la vida de los antiguos, es decir, los arquetipos de la humanidad. Adán y Caín. Por ejemplo, hablemos un poco del exilio de Adán. Cuando Adán fue exiliado del jardín del Edén, Adonai declaró los motivos. Dice así: y dijo Adonai, y aquí que el hombre se ha vuelto similar al único entre nosotros que conoce el bien y el mal, y ahora no vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso está en Génesis 3:22, para que lo lea ahí en su Torá. Los motivos específicos del destierro. El exilio es necesario para que los medios para tener vida eterna estén más allá del alcance del hombre. Un señor, un rabino, Rab Chaim de Bolosín, en su obra Nefesh Haim, encuentra esto desconcertantes. La tradición judía enseña que Adonai creó al hombre con la intención específica de darle vida eterna. ¿Por qué habría Adonai, el benevolente supremo, de oponerse a la idea de que el hombre adquiera dicha vida eterna, siendo que eso es lo que él pretendía darle al hombre de cualquier forma? Agreguemos otra pregunta a la que hizo Rav Chaim. Todos los castigos divinos son medida por medida. La expulsión de Adán del jardín del Edén no podía justificarse solo como un paso de precaución diseñado para prevenir que el hombre coma del árbol de la vida, siendo que la expulsión del jardín del Edén claramente es un castigo. Tiene que ser una consecuencia medida por medida del pecado del hombre. Por lo tanto, es justo preguntar, ¿en qué forma la expulsión del jardín del Edén constituye una respuesta apropiada al pecado de comer del árbol del conocimiento? Muy buena pregunta para reflexionar, ¿no es cierto? Y aquí este mismo rabino intenta responder a esta inquietud. Dice así: primero veamos la respuesta de Rav Chaim a su propia pregunta. Morir es para el propio beneficio del hombre. Curiosa reflexión. Repito, morir es para el propio beneficio del hombre. Luego del pecado, el hombre perdió la capacidad de transformar su fisicalidad en espiritualidad. Si adquiere de alguna manera la habilidad de vivir por siempre en ese estado post-pecado, se vería condenado a un conflicto eterno, a la lucha entre sus lados físico y espiritual, cada uno de los cuales estarían jalando en una dirección opuesta por toda la eternidad. Mientras el lado físico de su naturaleza permanezca sin transformarse, el hombre nunca será capaz de apegarse a Adonai con todo su corazón, lo cual es la única forma de disfrutar de la vida eterna. La guerra presente entre Neshama, o el alma, la cual naturalmente desea apegarse a Adonai, y su parte física, la cual es incapaz de apreciar dicha conexión y por lo tanto se resiste a ella con toda su fuerza, continuaría indefinidamente sin cesar. El estado de dicha y tranquilidad máxima que reflejan la total unidad con Adonai, que es el estado que él planeó como recompensa para el hombre en el mundo por vivir, solamente puede ser alcanzado si el alma del hombre se las ingenia para transformar su cuerpo en una entidad que puede estar en completa armonía con la espiritualidad, llevando al conflicto entre su alma y su cuerpo a una pacífica conclusión. Este poder de transformar el cuerpo fue de hecho programado en el alma del hombre en el momento mismo de la creación, pero fue neutralizado por el pecado del hombre.
Su cuerpo se volvió demasiado manchado para permitir una transformación instantánea. Debía ser desterrado del jardín para asegurarse que experimentara la muerte, ojo, para su propio bien, para su propio bienestar. Pregunta aquí, ¿cómo ayuda la muerte al hombre? Cuando el hombre fallece, su cuerpo retorna a sus elementos básicos y se purifica. Entonces puede ser devuelto al hombre en su estado puro y pristino en el momento de la resurrección, en las condiciones perfectas para que el alma tenga el poder de transformar, para poder disfrutar de su vida eterna. El hombre primero debe morir. Muere para volver a vivir. Muere para poder vivir. Expresamos esta conexión entre la muerte y la vida eterna 3 veces al día en nuestras plegarias. Cuando decimos, ¿quién como tú, oh amo de toda la fuerza, y quién se compara a ti, oh rey, que causa la muerte y restaura la vida y hace brotar la salvación? Tú eres fiel en resucitar a los muertos. Volvamos al tema en el que estábamos comentando, medida por medida. Si examinamos las aplicaciones, si examinamos las implicaciones, nos están diciendo que el pecado destruye el potencial de vida eterna que hay dentro de todo ser físico, de todo hombre físico. Al ganar un poco de entendimiento del lado espiritual de la fisicalidad, podremos entender cómo este debe ser así de acuerdo a las leyes de medida por medida. Podremos llegar al centro de la idea que está tratando de explicar Ralph Haim. La fisicalidad o la vida física es en realidad una expresión externa del estado espiritual por separación. Para poder percibirme a mí mismo como una criatura separada e independiente de Dios, debo encontrar una fuente alternativa de la cual obtener la fuerza de vida que me mantiene vivo. Si tengo un cuerpo, entonces la explicación es obvia. Me puedo decir a mí mismo que estoy vivo porque mi cuerpo me mantiene. Esta respuesta es suficiente siempre y cuando yo sea un ser mortal. Pero mi cuerpo no puede mantenerme eternamente, porque no es un cuerpo eterno, es un cuerpo físico finito. Si yo viviera por siempre, no podría proveerme una fuente de vida alternativa. ¿Para qué? Pues si vivo eternamente, no tendría sentido. Aquí vamos a hablar de la ley de la entropía, en la que prevalece en el universo físico. Todos los sistemas físicos tienden hacia el desorden. Para mantener el orden local en un sistema en el que todo tiende al desorden, se necesita una infusión de energía. Para evitar eternamente que un sistema se desintegre, se requeriría una infusión de infinita energía. No hay una fuente de energía infinita en el mundo físico. No existe eso. Para encontrar una fuente de energía infinita, no hay alternativa, sino dirigirnos exclusivamente a Dios, al santo y bendito sea. El hombre, como ser físico que es, solo puede sobrevivir eternamente si Dios, Adonai, sigue bombeando nueva energía a su sistema para vencer esta ley, la ley de la entropía. Una persona podrá pecar, incluso accidentalmente, solo si puede imaginarse siendo capaz de existir como una entidad separada de Dios. Quienes caminan por los bordes de los precipicios raramente se resbalan y caen. Ellos están demasiado cargados con ansiedad para permitirse tropezar. La inseguridad objetiva de la situación en la que se encuentran los mantiene vigilantes y muy atentos y demasiado alertas. Pero si sacas a esa persona del borde del abismo y lo pones a caminar en un lugar plano, con mucho espacio, sin peligro, seguramente
lo más probable es que tropiece fácilmente con objetos que están a plena vista. Solo tenemos accidentes cuando nos envuelve una sensación de seguridad. Estamos seguros, no nos puede pasar nada. Ahí está, en esa confianza, usted se puede accidentar, es decir, puede pecar. Pero cuando está al borde del precipicio, que está muy atento a no resbalar, se va sujetando, no se va a caer. En la confianza de la seguridad, se peca. Quien solo puede imaginar la vida en un estado de conexión con Dios está perfectamente protegido de caer en pedazos sin advertir, al igual que la persona que camina por el borde del precipicio. El pecado es el borde del precipicio que lo amenaza con cortar su conexión con Dios y, por lo tanto, con su vida. Pero para quien siente que su cuerpo lo mantendrá vivo, incluso si se desapega de Dios, entonces la posibilidad de pecar no es tan aterradora. No es un problema pecar. Es verdad, finalmente tendrá que enfrentarse a las consecuencias negativas de sus acciones, pero la muerte instantánea no está en la agenda. Es demasiado fácil para esta persona tropezar y caer en lo que llamamos el pecado. El pecado de Adán, volviendo al principio del estudio, testifica sobre este sentimiento de separación de Dios. Como tal, debe ser equivalente a definirse a sí mismo como un ser vivo en términos de lo que es la fisicalidad. Cuando pecó Adán, su cuerpo perdió la capacidad para vivir eternamente porque debía servirle a Adán como fuerza de vida aparentemente independiente a Dios. Como se señaló anteriormente, solo un cuerpo mortal cae en esta descripción. Como él fue reducido a la mortalidad, consecuentemente fue desterrado a un mundo físico que se adecuase a las reglas de existencia en un estado de separación de Dios. El exilio de Adán fue efectivamente medida por medida. Y el exilio de Adán también fue un refugio. Solo el mundo de la fisicalidad podía albergarlo de acuerdo a su autodefinición. Muy interesante. Ahora hablemos del exilio de Caín. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre en este caso? Dice así, en Génesis 4:11. Por eso, maldito eres más que la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando trabaje la tierra, esta ya no te dará su fuerza. Serás un vagabundo y un errante sobre la tierra. Caín fue el primero en sufrir el castigo del destierro, según como es descrito en nuestra parashá. Al igual que el asesinato, Caín se volvió vulnerable al vengador. Caín le dice así a Adonai: ¿acaso mi iniquidad es demasiado grande como para soportarla? He aquí que tú me has exiliado este día de la faz de la tierra. De tu presencia deberé ocultarme. Me convertiré en un vagabundo y un errante en la tierra. Todo el que me encuentre me matará. O sea, tomará venganza. El vengador me matará. Adonai también le ofreció a Caín un refugio. Como en ese entonces no habían ciudades de refugio, él la sustituyó con la famosa marca de Caín. Dice, y Dios colocó una marca sobre Caín para que nadie lo encontrara y lo asesinara. El Tania, capítulo 24, explica, el hombre fue creado a imagen de Dios. Todo el tiempo que él esté libre de pecado personal, no solo inspirará temor entre los animales, sino que los otros humanos también se le aproximarán con reverencia. Todas las criaturas vivientes son subconscientemente sensibles a la imagen divina que encarna el hombre. Cuando Caín mató a su hermano, Abel, perdió su capacidad de encapsular la imagen divina en su persona física. Dios es el dador de vida supremo. Lo que es más, Él creó el universo para proveer una plataforma en la cual puedan funcionar y operar los seres humanos. Un asesino es la antítesis misma
de la imagen divina. No solo destruye vida en lugar de darla, sino que también retira el tapete del universo que está debajo de los pies de su víctima. Al convertirse en esta antítesis viva de Dios, Caín renunció a su derecho de beneficiarse del escudo protector que le proveía su imagen divina y se volvió vulnerable a los ataques de las criaturas salvajes. Perdió el aura de santidad que genera confianza instantánea en los otros seres humanos, incluso si son desconocidos, y se volvió, en cambio, un blanco de sospecha y desconfianza. La creación misma ya no funcionaba para él. Dios creó el universo para servir a la humanidad. El destructor de la humanidad no puede demandar ninguno de sus beneficios. Por lo tanto, Caín en ese momento era incapaz de asentarse en ningún lugar. Ningún lugar en la tierra lo albergaría. La única forma en la que podía sobrevivir era vagando de un lugar a otro, sin destino, sin raíz, sin identidad, desarraigado. La única forma en la que podía sobrevivir era vagando todo el tiempo que él no reivindicaría ningún lugar como exclusivamente suyo. Su presencia no tendría el efecto de afectar la productividad del área en la que estuviese. Es decir, no había ninguna conexión con ningún lugar donde él estuviera. La marca de Caín que le dio Dios como protección no reemplaza el escudo protector que le dio la imagen divina a los justos. La imagen divina es algo inherente a los seres humanos, inmaculado. Proviene de su interior. La marca de Caín es una marca de vergüenza que fue artificialmente impuesta desde el exterior, por Dios mismo, pero desde el exterior. Por ejemplo, pongamos aquí el ejemplo de Daniel y el pozo de los leones. ¿Qué es lo que nos dice este comentarista? Siguiendo con la misma línea de argumental. De acuerdo al Tania, esta idea nos provee la explicación de la historia de Daniel y el pozo con leones. Como Daniel era un sabio, un hombre justo, un santo, que estaba en total posesión de su inmaculada imagen divina, no estaba bajo la amenaza de ninguna bestia salvaje. Los leones no reaccionaban ante él como una criatura física y por lo tanto una potente fuente de comida. Ellos se sentían sobrecogidos ante el poder del alma humana que se manifestaba por medio de la imagen divina de Daniel. El hecho que no lo atacaran no es algo milagroso, sino que es un fenómeno natural que debiese marcar la pauta en toda confrontación entre el rol del hombre como imagen de Dios y un animal salvaje. A diferencia de la expulsión de Adán, el exilio de Caín es un fenómeno que puede ser entendido en términos de nuestro mundo presente. Incluso después de su exilio del jardín del Edén y de su retiro a una vida que podía ser completamente soportada por el cuerpo humano, el ser humano inmaculado aún carga con la marca de haber sido creado a imagen de Dios. Pero él cargará con esta marca solo mientras sean sensibles a la marca que hay en otros. El acto del asesinato de Caín, a pesar de haber sido inadvertido, demostró su falta de sensibilidad al aspecto divino de los seres humanos. Nuevamente estamos al borde del precipicio. Si soy sensible a la marca de divinidad de mi prójimo, entonces es imposible que mate a alguien de forma inadvertida. El sentimiento de reverencia ante la presencia de la manifestación física de la imagen divina hace que la idea de reaccionar ante otro humano como si fuera simplemente otra forma de vida se vuelve algo impensable. Nadie que esté en su sano juicio sería tan insolente como para atacar a Dios o al ser que refleja su gloria, ni siquiera de forma inadvertida.
Para ser capaz de cometer un asesinato, sin importar cuán, sin querer sea, debe volverte primero insensible a la imagen divina que tú ves en tu prójimo. La lógica nos dice que quien sea insensible ante la imagen divina que hay en otros también será probablemente inconsciente de la presencia de este atributo en sí mismo, lo cual nos lleva a la conclusión de que el asesino debe haber perdido la conciencia de su propia espiritualidad mucho antes de haber tenido que enfrentar la situación que culminó en un crimen. Así es. En este aspecto, él no es diferente al resto de nosotros. Y si esto es así, entonces, ¿por qué no somos sometidos a exilio todos quienes somos insensibles ante la divinidad que encarnamos? La respuesta la vuelve a dar el concepto medida por medida. Volvamos a eso, medida por medida. El resto de nosotros puede que hayamos perdido nuestro sentido de divinidad por nuestra falta de preocupación, pero la pérdida no es irreparable. No hemos hecho ningún acto que nos condene a perder el beneficio de representar a Dios. Siempre tenemos el potencial de recuperar nuestro sentido de divinidad por medio de rededicar nuestras vidas a conectarnos con Dios. Y este potencial por sí mismo es suficiente para permitir que la vida continúe para nosotros como si nada. Pero el asesino merece perder su imagen divina. La retribución es medida por medida. Él privó a su prójimo de su habilidad de encarar esta imagen en el mundo y por lo tanto se privó a sí mismo por medio de este acto, ¿no es cierto?, del asesinato, del derecho de encarnar. Génesis 9:6 dice, todo aquel que derrame sangre del hombre, por el hombre será derramado su sangre, pues a imagen de Dios él hizo al hombre. La tierra ya no albergará al asesino y él estará destinado a deambular siempre. Pero él está en una mejor situación que Caín. Las ciudades de refugio son también las ciudades de los levitas, que este detalle es muy importante. Las ciudades de refugio eran ciudades que estaban ocupadas por los levitas, los sacerdotes. Voy a repetir, las ciudades de refugio son también las ciudades de los levitas, quienes poseen la habilidad única de albergar al asesino. Los levitas son una clase especial de seres humanos entre el pueblo judío que fueron apartados para personificar la forma en que los seres humanos que son creados a imagen de Dios deben vivir. En lugar de que se les asignara una porción tribal separada para sí mismos, fueron repartidos en el resto de las tribus de los judíos, en la tierra que es considerada como la porción de Dios. Es decir, la tierra que ocupan los levitas es la porción de la tierra que le pertenece a Dios. Están dedicados a Dios, están consagrados a Él. Adonai le dijo lo siguiente a Aarón, en número 18:20. En su tierra no tendrán posesión y no tendrán una parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu posesión entre los hijos de él. Son posesión de Adonai, los sacerdotes, los levitas, y que además eran los que administraban estas ciudades de refugio. Dado que la tierra de los levitas es la porción de Adonai, no puede ser separada de él por nadie. La porción propia del asesino no lo puede albergar, pero él es incapaz de afectar la porción de Dios. Mientras se mantenga en la ciudad de Dios, él tendrá un lugar en el mundo y podrá obtener refugio. Esta idea es muy enfatizada por el hecho de que el asesino también puede obtener refugio al dirigirse a la parte superior del altar en el templo. La idea es que
todo el tiempo que el asesino se mantenga en el dominio de Dios, estará protegido de las consecuencias de haberse separado de Dios por medio de perder su derecho a encarnar la imagen divina. Pero el asesino que deja la ciudad de refugio queda entendiblemente sujeto a la posibilidad de que el vengador lo mate. Un ser humano que es permanentemente privado del privilegio de ser la encarnación de la imagen de Dios es más peligroso que cualquier animal salvaje. A diferencia del animal salvaje, él se parece superficialmente al resto de nosotros. Y dado que desafortunadamente todos somos insensibles a nuestra propia imagen divina, tampoco podemos reconocer la falta de imagen divina que hay en él. No podemos protegernos de él y debemos protegernos porque su misma existencia es una amenaza para todos nosotros. Una amenaza pública no tiene derecho a misericordia. Debe ser eliminada por el bien de la convivencia de toda la comunidad que le pertenece a Dios. Por lo tanto, hermanos, como resumen, cuando el Eterno provee y designa ciudades de refugio, fueron estas administradas exclusivamente por los levitas, para que estas personas que involuntariamente hayan podido quitarle la vida a alguna persona, tuvieran una suerte de protección y no fueran asesinados por el vengador. Y estando viviendo en esas ciudades de refugio que eran de los levitas y que además es la porción de Dios aquí en la tierra, esta persona podía estar frente a los sacerdotes todo el tiempo, estudiando Torá, recuperándose, restaurándose, durante todo el tiempo que estuviera ahí, mientras viviera el sumo sacerdote, es decir, iba a tener que estar cerca de los ministradores de Torá, de los hombres dedicados al servicio exclusivo del Eterno, en los Shabbat, en las lunas nuevas, durante las fiestas santas, en las épocas de eh, cuando se cumplen los 50 años, ¿no es cierto? El jubileo. En todo ese entorno, esta persona quedaba ahí protegida, entrenada, estudiando Torá con los servidores de Adonai. Es decir, no solamente se impedía que se le fuera quitada la vida, sino que además se le proveía de conocimiento, de entrenamiento en estos conocimientos tan grandes que es la Torá, hermano. Por lo tanto, y para terminar, podemos decir que así como en aquella época existían las ciudades de refugio que le daban protección a estas personas que involuntariamente habían cometido un pecado tan grave, de la misma manera nosotros hoy día tenemos un refugio que es nuestro Mesías Jesús, que después de nosotros haber cometido muchos pecados, incluso pecados merecedores de muerte, porque no solamente se mata de hecho a una persona, sino que con los malos deseos, las malas intenciones, las malas palabras, muchas veces, antes de conocer la Torá, fuimos asesinos de muchas personas. Por lo tanto, hoy día estamos en este lugar de refugio, el Mesías Jesús, que nos rodea, ¿no es cierto?, que nos enseña Torá, que nos restaura, que nos reconcilia con el Padre Todopoderoso y nos vuelve, como decía el estudio, nos damos cuenta de que ahora al ver la imagen divina de Dios Altísimo en nuestro prójimo, ni remotamente se nos podría cruzar decir ni siquiera media palabra que le pueda causar daño a nuestros semejantes, nuestro hermano, nuestro vecino o cualquier persona, por desconocido que sea. Por lo tanto, debemos dar luz con nuestros buenos actos, debemos ser ejemplo con nuestra forma de hablar, de expresarnos y de conducirnos, porque hemos conocido esta Torá y esta verdad. Esta Torá es la que nos rescata de la condena de ser personas que estamos vagando en un mundo sin esperanza, sin refugio,
y sin protección. Hermanos, espero que este estudio breve de la ciudad de refugio nos haya servido, ¿no es cierto?, de edificación mutua. A mí por lo menos me sirvió mucho, porque es un tema que se habla poco, pero que es muy relevante a la hora de comprender el significado y la protección que Dios le da al pecador que inconscientemente haya cometido una falta. Que el Eterno, el Santo y Bendito, el Dios más bueno que pueda existir, les guarde y les bendiga a todos ustedes y que tengan un hermoso y bendecido Shabbat. Shabbat Shalom a todos.